Bueno, pues aquí tenemos esas imágenes, esas palabras. Van a ver a los miembros de Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza que iban a aparecer antes de configurarse como partido político y desde su programa La Tuerca. Pablo Iglesias hablaba, así como van a escuchar, de la Venezuela de Chávez. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros, que simpatizamos con el proceso bolivariano. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado. Hombre, invencible, ejemplo democrático, son palabras pronunciadas por Pablo Iglesias, pero el discurso de los líderes de Podemos ha ido afinando poco a poco, a medida que ha crecido el interés ciudadano por la formación. No existe un régimen bolivariano, existe un país en el que hay elecciones democráticas que se llama Venezuela. En Venezuela hay unas elecciones reales, porque se confrontan dos modelos radicalmente diferentes. No es como en Europa, que casi siempre tienes que escoger entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Chávez fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Venezuela es un sistema de democracia liberal, no lo digo yo, lo dicen numerosas organizaciones internacionales. Hay cosas que miramos de Venezuela con interés. Por ejemplo, ellos fueron capaces de salir del modelo neoliberal. Esas eran las palabras. Por cierto, Pablo Iglesias y el resto de miembros de Podemos señalan a los medios de comunicación por la imagen que se transmite del país. Aquí tienen algunas de esas palabras. Se ha construido una imagen en los medios de comunicación en España de Venezuela como si Venezuela fuera una dictadura, y eso no es verdad. Es escandaloso que lo presenten como una dictadura. No puedes entender que sea una democracia un régimen que censura los medios de comunicación, que elimina señales a los medios de comunicación, que cierra canales de televisión, que permanentemente mantiene una presión continua sobre periodistas, escritores, figuras del país, sobre la opinión que tienen que tener, sobre la manera que tienen que expresar esa opinión. Eso es comprobado. Todos sabemos que hay una cadena de televisión, Radio Caracas Televisión, que fue cerrada hace 6 años por el propio Hugo Chávez. Sabemos que hay un periódico como el periódico El Nacional, que es un periódico que permanentemente tiene problemas, incluso para poder adquirir papel para salir en la edición impresa. Sabemos perfectamente que han comprado un medio de comunicación con una serie de empresas diciendo que eran españolas. Es decir, es una noticia que sabemos, es una noticia con la que vivimos, no es una cosa que estemos aquí inventando. Entonces sí pienso que eso evidentemente pues no es democrático. No es como la democracia que conocemos los que tenemos el privilegio de vivir en una democracia madura como la nuestra. Y otra cosa, el líder de la oposición, Leopoldo López, está en la cárcel. Es decir, por unas razones también completamente, es decir, no se abre el juicio hacia él, no hay manera de que realmente se inicie un proceso fluido hacia ese juicio. Y es muy complicado para la gente que vive allí esa situación. Que yo creo que yo he aprendido de Venezuela y estoy convencido de que vas a estar de acuerdo conmigo. Y es que un pueblo que se acostumbra a la pobreza es un pueblo que está muy equivocado. Es decir, que en América Latina, y también pasó en Venezuela, se acostumbraron a que la gente mirara los cubos de basura, se acostumbraron a que la gente fuera analfabeta, se acostumbraron a que se desplomasen las clases medias. Y una de las cosas que yo he aprendido allí es que tenemos que impedir que eso nos ocurra. Y tú que ahora has visto España desde fuera, te estarás encontrando aquí muchas cosas que estaban en Venezuela en los años 80. Te estarás encontrando que la gente pierde sus casas. Te vas a encontrar, si paseas por Madrid, gente mirando los cubos de basura. Gente que la echan de sus casas, ya digo, siendo familias. Gente que no tiene trabajo, parados de larga duración. Y por tanto, yo lo que te pediría a ti es que tú, que tienes la posibilidad de comparar lo que ha sido España, lo que ha sido América Latina, que nos des luz para que entendamos que estamos caminando hacia lugares realmente complicados. Vasto campo intelectual y cultural del chavismo que ha cimentado consensos ya de los que incluso sus adversarios no pueden excluirse, que incluso sus adversarios deben inscribirse en ellos para ser capaces de desafiarlo. En ese sentido, creo que otro de los elementos fundamentales del chavismo ha sido una resignificación nacional popular de la idea de Venezuela. Esto es, una resignificación que hace coincidir los intereses de la patria con los intereses de sus mayorías históricamente desposeídas e históricamente excluidas. Esto coloca en el centro de cualquier escenario político, de cualquier ecuación política, al pueblo venezolano, a las masas, de tal manera que ningún orden puede ser estable y duradero si no cuenta con esta X central de cualquier ecuación política de Venezuela. En ese sentido, nunca más va a haber una Venezuela como si no hubiera sucedido el chavismo por delante. Yo no puedo predecir el futuro, no sé lo que va a pasar,
pero sin duda se equivoca cualquiera que albergue la creencia de que es posible un regreso al pasado anterior a la irrupción de la Revolución Bolivariana. A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano. Le debemos la reivindicación de la democracia como apertura permanente, como tensión permanente, el socialismo como democracia sin fin. A Chávez le debemos devolvernos las palabras. A Chávez le debemos la reivindicación de la lectura y del estudio, no como coleccionismo de esencias muertas, ni de salmos para recitar, ni de carnés de pureza, sino como hambre de conocer y pedagogía de armarse y de saquear los arsenales del pensamiento. Hoy en Venezuela vuelven a sonar ladridos de pasado. Hoy la democracia en revolución resiste los ataques de las fuerzas reaccionarias. Y los que monopolizan la comunicación quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela. Pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice. Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya, que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista. Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Y si uno quiere entender lo que está pasando en Venezuela, seguramente tiene que mirar, ¿no?, a la situación latinoamericana y a la situación mundial. Y uno se encuentra con que Venezuela es responsable de lo mismo que fue España durante la Segunda República, en los años 30, o el Chile de Salvador Allende en los años 70. Se convierten en países que son referencia de la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Están poniendo palos en las ruedas. Y es curioso, Elías, o no. Es decir, nos encontramos con que toda la derecha mundial, la española, la francesa, la alemana, todos coinciden en disparar contra Venezuela. ¿Por qué? Porque están convencidos de que si Venezuela fracasa, todos los demás países caerían como en un dominó. Y tenemos que ser conscientes de que este poder utiliza lo que tiene a su mano, ¿eh? O sea, si tiene que dar un golpe de Estado, da un golpe de Estado. Si lo puede solventar a través de golpes parlamentarios, da un golpe parlamentario. Si tiene que utilizar a los jueces, utiliza a los jueces. Y constantemente, que es un elemento que se repite en todos los países, los medios de comunicación se convierten en el principal partido que intenta cuestionar la posibilidad de hacer una política alternativa. Conclusión. Nos encontramos con que en España que ha ocurrido una cosa muy inédita en toda Europa, que es que surge primero el movimiento de los indignados y a partir de ese movimiento un partido político que es Podemos. Y a la gente la bombardean todos los días, ¿no? Todos los días con noticias infames, mentirosas sobre la situación en Venezuela. Y además son muy mentirosos. Hoy, casualmente, conocíamos unas declaraciones del número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, justificando las largas colas que se forman ya en supermercados, en sitios para intentar conseguir esos 3 pollos para todo el mes, las medicinas que no hay, el pan que escasea y que tampoco se ve, y en fin, y cualquier otro producto como la leche, que esta mujer no tiene para su hijo. ¿Ven ustedes cómo justifica Íñigo Errejón, cómo ha justificado las largas colas? Por 3 motivos, fundamentalmente. Uno de ellos dice que hay más dinero disponible. O sea, los venezolanos tienen más dinero disponible y hay una democratización del acceso al consumo y ahora la gente puede consumir más. Y por eso hacen colas. Son así. ¿Qué te pasa? Estoy indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil, coño. ¿A quién no le duele el chamo que mataron ayer, coño? ¿A quién no le duele la mujer que enterraba a su bebé diciendo gracias, Dios mío, porque no tenía con qué alimentarlo, coño de la madre? Y que después de lo que hicimos ayer, de esa maravilla de expresión, hoy no pasa nada y la gente toca corneta, puta madre. ¿En apoyo a qué? Necesitamos carne y huesos aquí parados diciendo lo que nos está pasando. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita.